Hola una vez más, bienvenidos a este devocional. Es un gusto poder nuevamente estar aquí con ustedes. Quiero aprovechar también este momento para felicitarlos, desearles un feliz año en el cual podamos ver la bendición de Dios, su fidelidad y su gracia. En este año podamos ver su mano. Y es nuestro deseo y es nuestra oración que ustedes puedan ver a Dios cada vez más como Él obra en nuestras vidas. Y bueno, sin más preámbulo, quiero compartir con ustedes algo en esta mañana. Nos vamos a estar ubicando allá en Deuteronomio, en los primeros libros de la Biblia. Allá en su primer capítulo, en su versículo 41 al 46. Y me gustaría que tomara unos segundos, que si es necesario, pausa este video y busque la cita bíblica para que podamos darle lectura juntos, aún a distancia. Muy bien, dice de la siguiente manera, Deuteronomio 1, 41 al 46. Ustedes me respondieron, hemos pecado contra el Señor, pero iremos y pelearemos como el Señor nuestro Dios nos lo ha ordenado. Así que cada uno de ustedes se equipó para la guerra, pensando que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo, diles que no suban ni peleen, porque yo no estaré con ellos. Si insisten, los derrotarán sus enemigos. Yo les di la información, pero ustedes no obedecieron. Se rebelaron contra la orden del Señor y temerariamente subieron a la región montañosa. Los amorreos que vivían en aquellas montañas les salieron al encuentro y los persiguieron como abejas, y los vencieron por completo desde Seir hasta Jormá. Entonces ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él no prestó atención a su lamento ni les hizo caso. Por eso ustedes tuvieron que permanecer en Cades tanto tiempo. Por sí solo este pasaje pareciera que no nos arroja mucha luz acerca de lo que la Escritura nos quiere decir. ¿Sí? Entonces tenemos que regresar un poco antes, unos versículos antes. ¿Qué es lo que está narrando el autor? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Bueno, si vamos versículos antes, vamos a poder darnos cuenta que están narrando todo lo que pasó después de que Israel, que estaba cautivo en Egipto, sale y entonces empieza su caminar hacia la tierra prometida. Sí, obviamente sale de Egipto, tiene que cruzar por todo el desierto y luego tiene que cruzar en medio de pueblos paganos que estaban establecidos en el territorio cercano a la tierra prometida. Y bueno, llega el momento en el que Israel ya está cerca de la tierra prometida, entonces escogen un grupo de espías al cual los mandan a la tierra prometida para ver si la tierra prometida era buena, como decía el Señor, y qué tan difícil sería enfrentar a los moradores de aquella tierra, porque ya era una tierra habitada. Entonces llegan estos espías, después de dar todo el recorrido dentro de la tierra, y llegan con el pueblo de Israel. Y la mayoría de ellos, a excepción de dos, dan noticias desde su punto de vista, dan la noticia desde su punto de vista. ¿Por qué? Porque los moradores de aquella tierra eran gente muy grande, eran gente también de guerra, entonces ellos se dejaron impresionar por ellos. Aunque ciertamente la tierra era tal cual como Dios la prometía, una tierra que dice la Escritura que fluía de ella leche y miel, ellos se dejaron apantallar por las personas que vivían ahí, que eran gente grande y de guerra, gente poderosa. A excepción de dos, los cuales ellos iban confiados en lo que Dios había dicho. Entonces ellos llegaron y dijeron, sí, ciertamente son gente grande, son gente de guerra, son gente poderosa, pero Dios nos ha prometido y no nos podrán hacer frente porque Dios va con nosotros. Entonces se encuentra ahorita en la narración en este punto, en el cual la mayor parte del pueblo no le creyó a Dios la instrucción de ir a pelear y tomar posesión de la tierra prometida, sino que ellos incrédulamente empezaron a quejarse de la instrucción de Dios, de lo que Él les había mandado. Se empiezan a quejar y empiezan a decir cosas como, para esto nos sacó el Señor de Egipto, nos sacó para matarnos, nos sacó para morir en manos de nuestros enemigos. ¿Sí? Entonces Dios obviamente escucha este
este quejido, esta queja del pueblo de Israel, esta inconformidad que tenían ellos, ¿sí? Pero y entonces el Señor los reprende. Y luego de la reprensión, ellos ahora sí quieren ir prontos a hacer lo que Dios les había mandado. Pero para este punto Dios ya estaba molesto con ellos, porque no habían seguido las instrucciones con fe, sino que se habían puesto primero a quejarse, a ver todo desde sus posibilidades, si es que ellos eran capaces de poder hacerlo. Aunque no era necesario que ellos fueran capaces, porque Dios era el que iba a hacer que vencieran a esos pueblos. Pero ellos se ensimismaron y dijeron, no vamos a poder, solo Dios nos ha traído aquí para matarnos en el desierto. Entonces Dios estaba enojado. Y cuando ellos ahora sí quieren obedecer la instrucción primera de Dios, Dios les dice, no, ya no suban a pelear. Porque si van, los van a derrotar, porque yo no voy a estar con ustedes, yo ya no voy a estar con ustedes, porque se han vuelto la espalda contra mí, han hablado mal de mí. Y entonces ellos neciamente suben, aun cuando Dios les había dado la instrucción de que ya no subieran, creyendo a ellos ahora sí que eran capaces, que Dios iba a estar supuestamente con ellos cuando Él había dicho que no. Y suben a la pelea, suben a la batalla. Y lo único que pasa aquí es una derrota, porque ciertamente Dios no estaba con ellos y ciertamente ellos no eran capaces. Y entonces ellos de alguna manera retrasan un poco el plan de Dios, porque Dios ya les había dicho vayan. Y cuando ellos al quejarse y no ir, cuando quisieron ir, Dios entonces dijo no es cuando ustedes dicen, es cuando yo digo. Y entonces retrasan el tiempo de la entrada a la tierra prometida, sufren esta terrible derrota y aplazan entonces más su entrada a la tierra prometida a tal grado que Dios estaba tan molesto que dijo que esa generación de esas personas que se quejaron no iban a entrar a la tierra prometida, serían los hijos de esas personas los que entrarían a la tierra prometida. A ese punto llegó el enojo, la molestia del Señor ante la incredulidad de estos hombres, ante la necedad de estos hombres, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que nosotros lo podemos aplicar ahora a nuestros días? Bueno, hay ocasiones en las que sabemos que Dios nos está mandando a hacer algo, que Dios nos puso en un lugar para hacer algo, ¿sí? Yo lo he visto, por ejemplo, con los ministerios. Hay veces que Dios le da a una persona un ministerio, una tarea que realizar dentro de la iglesia. Y cuando esa persona no va y no cumple lo que el Señor le ha mandado, lo que está haciendo es obviamente desobedecer a Dios. Entonces cuando Dios lo reprende y el hombre entonces ahora va, pues Dios la verdad es que tiene el derecho de decir no, ya no voy contigo, ¿sí? Porque no es cuando tú quieres. A veces también en nuestra vida diaria sabemos que hay cosas que tenemos que hacer, que Dios nos está mandando a hacer, que Dios nos está guiando a hacer. Y al no hacerlas a veces y al quejarnos de Dios y pensar que de que nosotros depende todo, simplemente a veces lo que estamos haciendo es, para empezar, levantar nuestra mano contra Dios y blasfemando su nombre. Y en segundo lugar, lo que estamos haciendo es perjudicarnos a nosotros mismos porque estamos retrasando lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios nos quiere dar, a veces por nuestra incredulidad, porque no cabe en nuestra mente, no cabe en nuestro corazón, que no todo depende de nosotros, que nosotros no tenemos que ser altamente capaces de hacer algo. Si Dios nos ha mandado, Él mismo se va a encargar de hacer el fruto. Él mismo se va a encargar de producir ese fruto, de que todo salga bien, porque Él es el que nos está mandando y Él nos está respaldando, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros nada más lo único que hacemos es causarnos un propio mal, nos causamos nuestro propio mal. Y luego eso lo único que hace a veces es que otra vez terminamos quejándonos de Dios. Pero cuando no es culpa de Dios, es nuestra culpa, es nuestra incredulidad, es nuestra falta de fe. Es que nosotros nos centramos tanto en nosotros como si fuéramos lo más importante, creyendo que necesitamos ser capaces para llevar a hacer algo cuando no es cierto, cuando dependemos totalmente de Dios, ¿sí? Entonces debemos, y este es un buen mensaje para este inicio de año, ¿sí? Para este año que va a comenzar, debemos de aprender a confiar más en Dios.
¿sí? Debemos aprender a confiar en Dios, debemos aprender a descansar en Él y a no quejarnos de cómo Él hace las cosas. Porque si leemos más adelante las batallas de Israel, va a haber muchas batallas que Israel ganó de una manera que ellos no pensaban, de maneras inimaginables, porque no dependía de ellos, dependía de Dios, ¿sí? Hace poco leía de una batalla que tuvo Israel con Gedeón al frente, y fue una batalla que ellos ganaron porque Dios confundió al pueblo pagano, a los enemigos, los confundió entre ellos y se mataron entre ellos. Ellos no iban, el pueblo de Israel no iba armado, el pueblo de Israel la instrucción era que tenían que ir simplemente con unas antorchas y unos cántaros que iban a quebrar, y entonces cuando los quebraran, cuando siguieran las instrucciones de Dios y que tocaran las trompetas, Dios confundió al campamento enemigo y entre ellos se mataron. Entonces muchas veces también aplica para nuestra vida. Hay veces que la solución a nuestros problemas, que la solución a lo que nosotros creemos incapaz, es una solución que nosotros no imaginamos, una solución que escapa de nuestras posibilidades, que escapa de nuestras habilidades muchas veces. Sí, entonces debemos aprender a confiar en Dios. Si Dios ha dicho que va a estar con nosotros, aún en las peores circunstancias, ¿por qué no creerle? ¿Por qué no creerle que Él nos puede sacar de los peores problemas, de las peores circunstancias? ¿Sí? Porque a veces nosotros creemos que si no es a nuestra manera no se puede, pero estamos muy equivocados. Debemos aprender a confiar en Dios. ¿Sí? Debemos aprender a confiar en ese Dios que dice que tiene solo planes de bien para nosotros, no planes de mal. ¿Sí? Y a veces cuando parezca que en nuestros ojos parezca que un plan es malo, debemos confiar en que para Dios ese no es el resultado, simplemente es el proceso para darnos algo de bien, ¿sí? Entonces, este es el mensaje que yo quiero dar para este año que comienza, y es que debemos aprender a confiar en Dios, debemos aprender a no quejarnos de Dios. Simplemente debemos aprender a escuchar la voz de Dios y a seguir sus instrucciones. Porque muchas veces, repito, no terminamos haciendo nada más que perjudicarnos, ¿sí? No ayudamos a Dios, simplemente nos perjudicamos a nosotros, retrasamos los planes que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Entonces debemos aprender a soltar las cosas, a dejarlas en manos de Dios y ser obedientes y seguir las instrucciones que Él nos da. Debemos de aprender, de tener un oído entrenado para escuchar la voz de Dios. Y eso se va a lograr a través de leer la Escritura. Ciertamente a veces no entendemos quizá lo que leemos en la Escritura, pero a base de persistir, a base de oración, porque también la oración es fundamental, nuestro oído va a empezar a escuchar a Dios, va a empezar a poder distinguir su voz, y entonces vamos a poder con más confianza también empezar a seguirle, porque sabemos que Dios nos está hablando. Pero bueno, finalmente digo, eso es lo que quiero que usted se quede, y es algo que quiero que aplique. Sí, el confiar en Dios, el no dudar de su palabra, el no quejarse, porque somos muy quejoncitos. Tenemos que aprender a no quejarnos, a escuchar la palabra de Dios a través de las Escrituras y a través de la oración. Y bueno, ya no quiero quitarle más tiempo porque ya me alargué un poco, pero quiero que se quede con esto y que lo recuerde en todo el día de hoy. Quiero que lo tenga presente, ¿sí? Cuando piense usted en quejarse, que algo pase, que usted se quiera quejar, recuerde esto, mantenga la calma y ore, ¿sí? No se queje, de nada se queje. No hay que quejarnos, ¿sí? Menos cuando se trata, si nos vamos a quejar de cómo Dios hace las cosas, es preferible quedarnos callados y orar nada más. Entonces, bueno, quiero mañana, ya para concluir, me acompañe en una oración de agradecimiento a Dios por este año también que nos ha permitido terminar y por este año que comienza. Entonces le invito a que de ese lado de la pantalla en la que usted está, cierre sus ojos, incline su cabeza por unos segundos. Señor, gracias porque nos permites terminar un año más
Te damos gracias porque hemos podido ver tu mano, hemos podido ver tu fidelidad y tu gracia a través de este año. Hemos podido ver que tú eres el que nos sustenta y te damos gracias por eso. Te damos gracias porque sabemos que eres un Dios fiel, que no nos abandona, aun cuando este año pasamos adversidad, aun cuando en este año pasamos cosas que quizás no sentimos que fueran buenas. Señor, ciertamente tú estuviste con nosotros en esos momentos y tú los has usado para mí, Señor. Tú los has usado para forjar en nosotros carácter, para forjar en nosotros fe y confianza en ti. Señor, te damos gracias, te doy gracias por cada uno de las personas o hermanos que están oyendo, que se han tomado tiempo de oír estos devocionales. Te pido, Señor, que les bendigas en este año que comienza, Señor. Bendíceles, guárdales, Señor, y permite que ellos puedan ver en este año que comienza tu mano, que puedan aprender a escuchar cada vez más tu voz. Señor, te pido que les bendigas, que les guardes, que te reveles a ellos de una manera más profunda. Y que al culminar este año que comienza, cuando lleguemos al final de 2024, ellos puedan voltear su rostro, su mirada atrás a lo que fue 2024 y puedan decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y ya no estoy en el mismo punto en el que estaba a inicios del año, sino que a final de este año, 2024, que sería el próximo año, se pueda ver que hemos crecido, que han crecido en ti, Señor. Te ruego en tu gran amor, en tu gran fidelidad, Señor, y sobre todo en la eternidad en la que tú te mueves, Señor, que este 2024 sea un año de crecimiento espiritual para ellos, Señor. Te pido todo esto, Señor, y pongo a cada uno de los oyentes en tus manos, Señor. Y te damos gracias en esta mañana por todo lo que tú has hecho para con nosotros, Señor, y también gracias por quien tú eres, un Dios en el cual podemos confiar, un Dios en el cual podemos reposar tranquilamente. Te damos gracias. Amén. Bueno, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Espero pronto poder otra vez estar con ustedes aquí compartiendo un poco de la palabra de Dios. Y bueno, sin más por el momento, nos estamos viendo. Les mandamos un fuerte abrazo desde Fortín, la iglesia a propósito de Dios aquí en Veracruz.